pueblo, porque eso solía contarme mi finada madre, de que cuando se producía una batalla triunfante en la estación del ferrocarril de mi valle, sonaba un disparo de fusil al aire. Eso significaba que venía buena noticia de la guerra del Chaco, y a fin de que se congregue la pequeña comunidad de mi valle en la estación del ferrocarril. Ella, solazándose, solía referirme cuando suena hasta ahora mucho las cosas. Solazándose. Casi me siento un guaireño acá. No es una desconsideración para el guaireño. Es que no había teléfono en la guerra del Chaco. ¿Y qué había? ¿Saben cuál era el suplicio de los bolivianos? Ellos interceptaban las llamadas dentro del ejército paraguayo. Pero ¿saben cuál era el drama? La comunicación era en guaraní. Y no tenían un pito de guaraní, ¿verdad? Y eso les ponía terriblemente nerviosos. Bueno, Boquerón, durante 20 días, fue rodeado el fortín Boquerón. Impresionante fue la cantidad de compatriotas que murieron allí, porque iban a pecho gentil, sin conocer lo que había en Boquerón, a pretender atropellar aquello, y ahí murió una cantidad impresionante de gente. Y no murieron por falta de proyectiles, no murieron por cobardía, no se rindieron por cobardía. ¿Saben por qué se rindieron? Se les acabó el agua. Se les acabó el agua. Murieron 3 cadetes, los famosos Pando, Sisa y Otazú, que fue también un error gravísimo del ejército paraguayo, dejar que cadetes vayan a pelear, teniendo que ser ellos, siendo ellos oficiales, debían de culminar sus estudios, como sucedió a partir de allí, para constituirse en jefes conductores después. Fue impresionante la reacción del pueblo paraguayo. Imagínense ustedes, después de la batalla de Curupaytí, 22 de septiembre de 1866, jamás el pueblo paraguayo pudo saborear una batalla victoriosa. Y ganar aquella batalla, dice, fue impresionante. En Asunción fue un desfile, una manifestación impresionante. En los pueblos de campaña era más impresionante todavía. Pero y luego pasamos, por supuesto, se triunfó en Boquerón, cayeron muchísimos prisioneros, y un grupo de ese lote de prisioneros, yo no entiendo la palabra, pero será uno de los grupos de prisioneros que cayó en Boquerón construyó allá cerca de mi valle una carretera que va del pueblo de Zapucay. ¿Alguien conoce Zapucay? ¿Por qué conoces Zapucay? Tengo parientes. Ah, por eso, no son zapuqueñas, no son gritonas. No. De allí al pueblo de Valenzuela hay un empedrado que cruza la cordillera de los Altos. Esa fue obra de uno de los grupos de prisioneros bolivianos que quedaron acá. Y luego viene la batalla de Nanagua. En Nanagua se peleó en 2 ocasiones. El 20 de enero de 1933. Y fue en homenaje a esa batalla que Emiliano compuso la polca Teresa Tuyuti. Fue terrible. Porque allí fue desalojado el boliviano de su trinchera. Y fue la trinchera más terrible, más bien formada, más bien constituida, mejor plantada entre todas las batallas que se libró en la guerra del Chaco. Luego, los bolivianos pretenden recuperar Nanagua y se lleva a cabo la segunda batalla de Nanagua el 4 de julio de aquel mismo año, 1933. Y les quiero contar una anécdota que se produce en la primera batalla de Nanagua. Terminó la batalla hacía rato y va llegando un pelotón de soldados compatriotas
gritando, haciendo hurra, viva, y a bordo de un vehículo raro. Y le sale y le dice su comandante, va a irse el avión de Aruba, va a ir a penetrar abajo, pero no digo estoy que ir, va a ir como de Aruba. Todo lo cual es mi comandante, lo mismo que actuar, lo único que actuaron es orere migra fui paite. Era lanzallamas, pues. Le quemó la cola, lanzallamas no tenía el ejército paraguayo, lo tenía el mismo día el boliviano. Así como el mortero fue un arma desconocida por los bolivianos, pero tenía, y justamente uno de los factores que hizo rendir a los valientes de Boquerón, me refiero a los bolivianos, que no se crea que no fueron valientes, tenían una formación, especialmente en tiro, extraordinaria. Y el mortero, sí. Doctor, disculpe que le interrumpa, porque hay un valioso victoria y yo también estoy queriendo conocer un poco más. ¿Qué hay de que, por qué no avanzó el ejército paraguayo? O sea, llegó a más territorio de lo que no puede ir actualmente eso. O sea, fuimos mucho más sobre Bolivia y finalmente y bueno, no quedamos. Estimado, este es el único país del universo donde se gana una guerra pero se pierde territorio. Y ahí fue problema de la diplomacia paraguaya. Más de 50.000 kilómetros cuadrados de tierra conquistada retrocedimos y después de la firma de tratados quedó a Bolivia. No era por un problema logístico eso, ¿verdad? Bueno, el gobierno entonces decía, era la guerra por la paz, y ya no estábamos en condiciones de solventar esta guerra, así como en Bolivia. ¿Fue cierto? No fue cierto. Pero yo no consigo, no le voy a juzgar al héroe del Chaco, al mariscal de Tigre, aprovechando este micrófono. Pero hay una cosa que yo no consigo en la conducta de ese señor. Él fue el principal portavoz de la influencia norteamericana para presionar a la delegación paraguaya para que se firme aquel tratado del 21 de julio de 1938. Él Estigarribia, que vio a su soldado despedazado, atravesado, muerto de sed, ese soldado que se arrastraba, herido, semi-muerto y haciendo vida a su pueblo. Ese soldado vio de Estigarribia y fue el principal representante de presionar a la delegación paraguaya para que se firme ese tratado en las condiciones que efectivamente fue firmado. Que finalmente ese lugar donde se le cedió a Bolivia era la cuenca de petróleo. Exactamente, así mismo. O sea, existe la parte paraguaya petróleo, pero petróleo de ínfima calidad, que es muy costoso su procesamiento. Y según algunos, el ministro paraguayo Roberto González, ministro de Defensa de Nicaragua, él fue exclusivamente a los Estados Unidos a traer documentación de todas las perforaciones que hicieron firmas norteamericanas de exploración de yacimientos de petróleo. Eso no teníamos. Felizmente logró y trajo. Sí. Sobre el punto quería discutir un poco. Yo estando en la embajada de Washington, nosotros teníamos toda desde la época de 1920, todas las preparaciones hechas y más aún todas las prospecciones que se habían realizado en la década de 80 y 90. Porque el Chaco le fueron con 8 nuevos métodos de prospección satelital. Eso es lo que el Chaco, por ejemplo. Sí. Pero igual es valioso. No, obvio. Pero ya mucho antes el gobierno de Nicanor, los había solicitado, tenía, digamos, un mapeo hidrogeológico para la región. Pero ratifico nuevamente, el petróleo que se tiene en nuestra cuenca geográfica es un petróleo de una densidad muy fea, digamos, esa densidad no permite, digamos, ser económicamente rentable. Su explotación totalmente antieconómica. El gas sí. El gas sí. ¿Y por qué no se explota el gas? No, ahí es una desidia de una visión estratégica de todo eso. Y lo de siempre, desidia. Gracias por la oportunidad. Y bueno,
Si sigo hablando, a lo mejor el micrófono ya inclusive me he oído ya. ¿Sí? Con relación a la línea de por qué Paraguay no avanzó más, se relata que Paraguay no iba a poder cubrir la línea de abastecimiento porque faltaba, carecía de camiones. Entonces iban a cometer el mismo error que cometió Bolivia de avanzar mucho en líneas paraguayas, pero no cubrir las líneas de abastecimiento para que llegue el agua. Por eso les cortaban en todos los avances la línea de abastecimiento primero que hacía atacaba por el centro y siempre hacía devolvía por el costado para cortar esa línea y se quedaba aislado. Por eso digo, para México los soldados bolivianos en la guerra en la batalla de Boquerón. Todo eso, estimado, era cierto. Nadie duda de ello. Pero de la misma forma que estaba afectado el ejército paraguayo, estaba también afectado el ejército boliviano. Pero teníamos una ventaja nosotros. Inclusive. Teníamos Río Paraguay para la línea de abastecimiento y el ferrocarril de Puerto Casado con relación a Bolivia. Que era, por ahí se hizo un gran abastecimiento a Entonces, con mayor razón, la incógnita y la interrogante de por qué en condiciones tan rastreras, leoninas, hemos firmado un tratado tan perjudicial para la suerte paraguaya. Repito, ese es el único país del universo que gana una guerra pero pierde territorio. Y eso solamente hubo acá. Es para Guinness también. ¿Alguna otra pregunta? Creo que los 15 minutos ya superamos ampliamente. Señora de Carlos. Yo solamente una pregunta quisiera hacer, porque siempre acá tenemos la carrera de psicología y suelen venir psicólogos investigadores y suelen comentar que a nivel internacional siempre se investiga en psicología el porqué de la valentía del paraguayo en la guerra, que ese es un capítulo que se investiga, porque nadie dice que ninguna nación, digamos, ningún país es tan valiente como el paraguayo en la guerra. No sé qué versión. Sí, la explicación histórica que yo daría a ese fenómeno radica en lo siguiente. Eso haya sustentación allá, en los hondones de la hora primigenia del mestizaje. ¿Quién es el paraguayo? El mestizo. Su madre india y su padre español. Piensan de forma diferente al mestizo. El español de la primera hora, ¿qué quería? Hacerse fortuna y viajar de regreso. La nativa, la indómita mujer guaraní, ¿qué quería? Que ese rapaz, explotador, expoliador, cruel, desconsiderado, vaya lo antes posible de su tierra. Pero ese mestizo que nace de esa amalgama, que es el paraguayo, ya piensa de otra forma, ni como su padre español, ni como su madre india, ya piensa de una forma diferente, ya piensa hacia su terruño con un sentido y sentimiento diferentes. Y el paraguayo fue siempre un sacrificado. El paraguayo durante todo el coloniaje vivió obligado, sin importar su edad, al servicio militar obligatorio, tratando de cuidar las fronteras y evitar en lo posible la penetración del bandeirante. Eso se solidifica con el otro Francia, cuando se aísla la patria y todo se hace acá, se autoabastece el país con unos valores de consistencia extraordinaria. Eso se transmite durante la época de los López. Es más, con Francisco Solano López ya se exalta al soldado paraguayo, pero ya visto más modernamente que su antecesor. Ese cruel servicio militar obligatorio era tan costoso por el paraguayo que él tenía que solventar todo: su montura, su herreaje, su arma, su alimentación. Al gobierno español, al gobierno de la metrópoli, no le pesaba ni le cargaba un céntimo por mantener esa situación. Y la vida del paraguayo fue siempre la vida de soldado. En el paraguayo existe una proverbial formación a lo que es ser soldado, y eso traemos de lejos. Y eso explica, señora de Cámara,
Eso explica, así en pocas palabras, e identifica a lo que es, al menos, porque ahora ya ni siquiera la gente se va a muerte, por lo menos el histórico soldado paraguayo. Ojalá que vuelva a reimplantarse eso alguna vez.